frecuencia se publica mucho sobre ciencia y fe. Con frecuencia se trata de auténticos bestsellers. Por ejemplo, La historia del tiempo de Stephen Hawking vendió en pocos años más de 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto se explica en buena parte porque nos encontramos en una situación nueva en la historia. Vamos a comentar la cosmovisión científica actual, en primer lugar describiéndola a grandes rasgos, luego reflexionaremos sobre ella, especialmente sobre las dimensiones que tienen que ver con la finalidad que llevan a la gran pregunta: ¿gobierna Dios el mundo? Hay un Dios que de hecho ha creado el mundo y lo gobierna. En tercer lugar, nos preguntaremos por el otro gran interrogante: nuestra relación de las personas humanas con la naturaleza. Formamos parte de la naturaleza y a la vez la trascendemos, y concluiré con algunas breves consideraciones. En primer lugar, la cosmovisión científica actual. Es una cosmovisión unitaria, rigurosa y completa por primera vez en la historia. Querría acentuar, subrayar este hecho. ¿Por qué? Bueno, porque nunca hasta ahora habíamos dispuesto de unos conocimientos, por una parte, unitarios, en el sentido de que se relacionan entre sí todos los componentes del universo. Por otra parte, rigurosos, porque se trata de conocimientos científicos, algunos completamente seguros, otros no tanto, pero en cualquier caso bien apoyados científicamente. Y por otra parte, completa no en el sentido de que ya sepamos todo, ni muchísimo menos. Cuanto más avanzamos, cada paso adelante abre nuevos interrogantes. Pero sabemos lo suficiente acerca del esqueleto básico de cada uno de los niveles de la naturaleza y de la naturaleza en su conjunto. Y en ese sentido digo que esa cosmovisión científica actual, la imagen científica actual del mundo, es completa. Además, se trata de una imagen dinámica. La ciencia nos proporciona una imagen de la naturaleza como naturaleza dinámica. Quiero decir que todo en la naturaleza tiene un dinamismo propio. Incluso lo que llamamos materia inerte no es tan inerte. Simplemente hay muchísimas circunstancias en las que las fuerzas están equilibradas. Pero los componentes que están ahí no son pedacitos de materia puramente pasiva y puramente inerte. Todo en la naturaleza, hasta los componentes mínimos, tiene un dinamismo propio. Y por otra parte, la evolución cósmica y la evolución biológica nos ponen delante de una naturaleza que se ha ido construyendo paso a paso a lo largo de miles de millones de años. Una naturaleza en la que han emergido muchas novedades a lo largo de 10 o 15 mil millones de años. Dentro de esta cosmovisión comentaré 2 o 3 detalles brevemente. Podríamos abundar con toda la amplitud que se deseara. Por ejemplo, pues en la astrofísica. Sabemos hoy día que las estrellas son enormes reactores nucleares de fusión que producen una enorme cantidad de energía a partir de la unión de núcleos de hidrógeno que forman núcleos de helio, simplificando un poco. Pero claro, todo esto no podíamos saberlo, no sabíamos absolutamente nada de esto hasta que no se ha desarrollado en el siglo XX suficientemente la física nuclear. En el nivel biológico, los mecanismos básicos de la vida se encuentran almacenados en el ADN o DNA, el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra en el núcleo de las células. Pero esto, de nuevo, solo lo hemos sabido cuando la física y la química han alcanzado un desarrollo muy notable. Y la estructura peculiar que permite la herencia biológica, la estructura en doble hélice del ADN, no se pudo descubrir hasta 1953. En la cosmología, pues hasta
la segunda mitad del siglo XX no se ha podido hablar seriamente, científicamente, acerca del origen del universo. En cambio, en la actualidad se puede hacer, aunque existen muchos enigmas y muchas incertidumbres, y tampoco hay total unanimidad entre los científicos. Sin embargo, las discusiones acerca de la gran explosión, los sucesos en los primeros minutos después o en los primeros microsegundos después de la gran explosión, son discusiones científicas rigurosas. Conocemos bastante bien cuáles son los componentes básicos de la materia en todos sus niveles, cómo funciona cada uno de estos niveles y cómo se relacionan unos niveles con otros. Con todo esto me parece que queda suficientemente claro que quiero decir al afirmar que por primera vez en la historia disponemos de una cosmovisión unitaria, rigurosa y completa. Y paso ya al segundo punto. Vamos a ver qué implicaciones tiene esta nueva situación. Pone de relieve algunas dimensiones de la naturaleza que tienen especial interés para la filosofía y la teología. Y una de ellas es la finalidad. Se comprende, a la luz de lo dicho, que en la actualidad se hable de una auténtica autoorganización progresiva de la naturaleza, en la cual habrían surgido nuevas pautas a lo largo de un gigantesco proceso, un despliegue del dinamismo natural desde las formas más elementales de las partículas y átomos hasta llegar en el ámbito biológico a los seres humanos. En nuestra época son numerosas las publicaciones que estudian ese tema de la autoorganización. La autoorganización de la naturaleza se interpreta a veces como si favoreciera el naturalismo, que excluye la existencia de Dios, la acción divina, y afirma que las fuerzas naturales son suficientes para explicar todo lo que existe. Sin embargo, no se trata de un apoyo real. En efecto, nada autoriza a pensar que la naturaleza sea autosuficiente. ¿De acuerdo? Se conocen mecanismos físico, químico, biológicos que explican esa base física, físico-química, biológica de todo lo que existe, incluidos los vivientes, incluidas las personas humanas, pero reducir todas las dimensiones de la realidad solo a eso ya no es una afirmación, una conclusión científica, sino una interpretación filosófica llena además de dificultades e inconvenientes.